Inicia la mañana y avanza en este día viernes, el último de enero. Robert, ¿cómo estás? Vamos caminando en día viernes. Los que acaban de sintonizarnos, bienvenidos. Disfruten del desayuno, hagan deporte, que el día sea provechoso y abríguense porque los fríos en esta ciudad están realmente complejos. Siempre con las mejores energías, aquí les acompañamos. Recuerde también nuestro Instagram como TVC Ecuador. Pico y placa, tenemos pico y placa hoy día. No se olviden que por favor usted no puede salir. 9 y 0 son las placas, ¿no? Hasta las 9:30, evítese las multas. El ministro del Interior, John Reyber, atención con esto, aclaró que el regreso anticipado del presidente Noboa respondió a la necesidad de evaluar la planificación de bloques de seguridad, Meche. También, Robert y amigos, de revisar la estrategia para enfrentar al crimen organizado. Luego del retorno anticipado del presidente Daniel Noboa desde Panamá, el ministro del Interior, John Reyber, aseguró que no existe una emergencia en el país y que la reunión del bloque de seguridad realizada en el Palacio de Carondelet ya estaba convocada con anterioridad. El embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Chopo, había señalado previamente que el retorno del mandatario obedecía a un tema de Estado, de emergencia, lo que generó especulaciones. Sin embargo, Reyber aclaró que el encuentro con el bloque se encontraba planificado y que la presencia del presidente era necesaria para conocer la estrategia de seguridad prevista para las próximas semanas. No hay una emergencia. El día de hoy convoqué con anticipación a un bloque de seguridad donde era importante que el presidente esté, como lo ha estado en todos, porque él lidera el bloque, para que conozca de operaciones importantes que se van a realizar en estos días en Ecuador, importantes para la seguridad del país, importantes para la seguridad de los ecuatorianos, y eso tenía que ser tratado hoy. El ministro detalló que la reunión permitió exponer al mandatario la planificación operativa que ejecutarán de manera conjunta Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones del Ejecutivo en el marco del conflicto armado interno declarado desde 2024. Operaciones contra todas aquellas personas que han causado daño a los ecuatorianos. Y daños a los ecuatorianos no solamente es el sicariato. Daños ecuatorianos es todos los que han afectado el bienestar del país. Y son cosas que nosotros hemos sido muy claros que vamos a combatir y lo hemos hecho y se lo ha demostrado. Y con las operaciones que vamos a hacer en estos días, pues el Ecuador va a conocer que seguimos trabajando por la seguridad de todo tipo de los ecuatorianos. El ministro también se refirió al contexto regional y a las tensiones con Colombia, insistiendo en la necesidad de un mayor control en la frontera común. El momento en que Colombia cumpla su rol que tiene que hacer de asegurar la frontera, esto se termina. Pero no podemos estar en una guerra solos cuando esta frontera, nosotros no producimos droga. El problema viene del vecino país. Esperemos que haya la decisión política del lado colombiano, porque conocemos el gran ejército que tiene Colombia, la policía también que tiene. Informó Miguel Ángel Bedoya. Sin duda la noticia de este día la tiene Javier Rosero. Él está en la ANT, donde se lleva a cabo un operativo por parte del Ministerio del Interior y también de la Policía Nacional. Javier, más novedades frente a todo lo que encontró y lo que anunció el ministro del Interior. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. 7:01 de la mañana y mire, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, varias instituciones desde tempranas horas de la madrugada realizaron alrededor de 19 operativos a nivel nacional. Estamos nosotros en la Agencia Nacional de Tránsito, acá en la ciudad de Quito, la sede matriz de la Agencia Nacional de Tránsito, y usted lo que puede observar en este momento es cómo se ejecuta en este preciso momento en vivo el operativo en torno a ciertos actos de corrupción que se han estado dando en la Agencia Nacional de Tránsito. Usted puede ver trabajando ahí a personal de criminalística, personal de la Policía Judicial, precisamente recabando indicios aquí en la Agencia Nacional de Tránsito, entre dos cosas, trámites en torno a la corrupción que se han estado llevando a cabo. Nos dicen que no se puede grabar eso de ahí. Miki, por favor, acérquese para este lado de acá. Dice, algunos casos de corrupción que se han estado llevando a cabo en la Agencia Nacional, nos contaba el señor ministro del Interior, con el cual vamos a hablar ya en unos pocos minutos más. Licencias, entrega de licencias y también entrega de frecuencias para la movilidad del transporte público interprovincial, intercantonal, intraprovincial y
Esto ha causado graves perjuicios al Estado, graves perjuicios al fisco. Ahora, algo importante que tengo que mencionarles yo en este momento es que la Agencia Nacional de Tránsito se va a quedar cerrada por 30 días mientras avanzan estas investigaciones. Vamos a acercarnos en este momento a escuchar precisamente lo que tiene que contarnos el ministro del Interior, John Reinberg. Ministro, buenos días. Pero este gobierno no lo iba a permitir. Hemos tomado las acciones necesarias para detener el acto de corrupción. Y bueno, hoy, como ustedes lo pueden ver, una operación importante que termina la asignación de frecuencias de forma fraudulenta que se estaban realizando, donde había obviamente un perjuicio económico al Estado, la emisión de licencias que se hacen también, eso se termina el día de hoy. Hemos decidido cerrar la Agencia de Tránsito por 30 días, mientras Policía Nacional y Fiscalía, que han hecho una gran labor investigativa, pues hacen lo propio dentro de las instalaciones. Posterior a eso va a entrar el Ministerio de Transporte a también hacer un levantamiento de información. Y lo más importante, la depuración del personal que siempre hemos comentado. Me apena que los gobiernos anteriores no hayan hecho esto, sino que hayan permitido que esta corrupción campee, que esta corrupción sea a beneficio de quienes estuvieron en los gobiernos de turnos, pero hemos sido claros, en el gobierno del presidente Daniel Noboa esto no va a suceder. Cambio de personal, dice usted. Nos ha contado que son 19 personas detenidas, pero este cambio de personal va a ir incluso con los cargos más bajos de la Agencia Nacional de Tránsito. Es una estructura que funciona desde los cargos bajos hasta los cargos más altos. Ellos son aquellos que han estado participando en las evidencias necesarias, producto de la investigación que realizó la Fiscalía con Policía, y esto es un trabajo que por supuesto va a continuar. Estas personas que han sido detenidas es el inicio del proceso que ya estamos ahora aplicando aquí en la Agencia de Tránsito, pero eso no se queda solamente ahí. Las escuelas de conducción, si usted lee ahí qué necesita de requisitos, tiene claramente exámenes psicométricos, ir a una escuela a dar un examen. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Quiénes más están participando? Todos tienen que caer. Y hago un llamado también a la Fiscalía, que dentro de las investigaciones que realicen, los que participaron en los gobiernos anteriores también sean involucrados en esto, porque se beneficiaron de los actos de corrupción que han venido perjudicando a los ecuatorianos. Como Ministerio del Interior, nosotros no íbamos a permitir que esto suceda. Somos claros, tenemos los lineamientos directos del presidente de la República para hacer esto, no solamente en esta institución, sino en todas las instituciones que sean necesarias para que el mensaje claro llegue a ellos, que estos actos de corrupción no se van a permitir en este gobierno. Ministro, sabemos que se ha encontrado dinero en efectivo tanto en los domicilios como en las oficinas o sucursales de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Ya se puede determinar cuál es la cantidad? Bueno, dinero en efectivo hasta el momento, porque estamos todavía interviniendo, son más de $53.000, pero les puedo asegurar a ustedes y a los ecuatorianos que dentro de la investigación que tenemos, los montos que ya están ubicados en otras cuentas son montos sumamente mayores. Parte de esta red es involucrar a la tía, a la abuela, al hermano, a la familia, pensando que nosotros, tanto policía y fiscalía, no iban a llegar a estas cuentas donde estaban ocultando el dinero de las actividades ilícitas. Está detenido Pedro Abril en este momento. Bueno, es el director de la Agencia Nacional de Tránsito, pero ¿a él qué se le encontró en particular? ¿Se tiene algún indicio con él? Hay indicios sobre cada una de las personas que han sido detenidas. Eso obviamente pues parte de un proceso de investigación, pero lo que sí le puedo decir, y como lo dije hace unos minutos, las pruebas, las evidencias necesarias sobre cada una de las personas que han sido detenidas, cuál ha sido su rol dentro de esta organización que ha perjudicado a los ecuatorianos y que ha generado una economía criminal. Así que le puedo asegurar que todas las personas que van a ser presentadas hoy tienen lo suficiente para ser, obviamente, llevados ante la justicia. Ministro, usted ha dicho que también las escuelas de conducción van a ser investigadas y toda esta situación. Son miles de personas las que al momento, al día de hoy mismo, están en estos cursos de conducción. ¿Qué va a pasar? Original del resultado del examen realizado en una de las escuelas de capacitación autorizadas a la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la gente que en este momento se encuentra en esos cursos de conducción y ustedes van a hacer la investigación? Yo digo, de pronto van a cerrar las escuelas y después esos cursos quedarán en nada. ¿Qué va a pasar? Le voy a decir algo, me encantaría llegar a estas escuelas y encontrarme los alumnos sentados recibiendo, porque si hay estos actos de corrupción, pues vamos a ver con qué nos encontramos. Lo que sí le puedo decir, y articuladamente
nuevamente con el ministro Luque, es que vamos a meter mano dura a estas escuelas, a clausurar las que sean necesarias, sin importar cuántas sean, que se hayan prestado para estos actos que hoy estamos viendo aquí en la Agencia Nacional de Tránsito. Ministro, se sabe, usted mencionaba que justamente esta red que está operando dentro de la Agencia Nacional de Tránsito estaría vinculada con un GDO. ¿Cuáles son ellos? Y además, reforzar un poco que sí, la agencia va a permanecer cerrada por alrededor de 30 días. Sabemos que el ministro Luque va a dar unas declaraciones más adelante, en las próximas horas, señalando de cómo va a ser este reagendamiento de turnos, porque hay muchas personas que están intentando hacer trámites en la Agencia Nacional de Tránsito. Varias cosas. Lo importante sobre lo primero que usted menciona, el GDO Los Choneros es quien ha estado con los grupos operarios, las personas de abajo vinculadas en lo que se estaba haciendo acá, y bueno, vamos a en la investigación poder determinar hasta dónde llegaron ellos a contaminar. Sobre el tema de lo que suceda con las citas, pues lo que sí les puedo decir a los ecuatorianos es que ahora va a ser de forma ordenada, de forma correcta, sin que haya alguien que se esté beneficiando económicamente de esto. Así que el orden tiene que prevalecer. El ministro Luque va a informar a aquellos que tienen documentos próximos a caducar o que han caducado, tengan la tranquilidad que en el mensaje de él va a poderse pronunciar. Lo que sí les digo es que en este momento que estamos en la agencia principal, la Agencia Nacional de Tránsito, las otras agencias a nivel nacional ya fueron intervenidas por parte de Fiscalía y por parte de Policía Nacional, así que es importante el trabajo que están haciendo ellos hoy de recabar información, y que créanme que en estos momentos estamos recabando más información del caso que estamos llevando contra la corrupción. Como ministro, ¿qué va a pasar con las personas? Nos había contado en una emisión anterior, pero sin embargo, para las personas que recién están viéndonos en este momento, ¿qué va a pasar con los funcionarios, que son miles que a nivel nacional trabajan en la Agencia Nacional de Tránsito, y va a estar cerrada la agencia? ¿Tienen que venir a trabajar? ¿Se quedan en sus casas? ¿Vienen normalmente a sus oficinas? El día de hoy le podría decir que no se van a permitir el ingreso del personal acá. De requerir a alguien será el llamado, porque, por ejemplo, yo tengo una persona acá que uno de los detenidos se encuentra aquí, que está participando en entrega de información. Policía o Fiscalía harán los llamados. Sin embargo, a los empleados sí le dirían que mantengan la calma, mantengan la tranquilidad. Hoy no es un momento de venir acá. Hoy hay una intervención que se está realizando aquí en la Agencia Nacional de Tránsito. Y bueno, poco o paulatinamente, después del mensaje del ministro Luque, se determinará el momento para que ellos puedan acercarse a trabajar. Ministro, usted decía que esta depuración dentro de las agencias de tránsito es muy importante, sobre todo aquí en la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cuándo empezaría esta depuración y si se cree que finalmente va a terminar toda esa corrupción que ha afectado por años a la entidad? Nosotros estamos enviando un mensaje claro a los ecuatorianos y a aquellas personas que trabajan en las diferentes entidades públicas. Este gobierno no va a permitir actos de corrupción en ningún nivel. Lo que permitieron los gobiernos pasados aquí no va a seguir sucediendo, y este es un mensaje claro de que cualquier día y en cualquier momento vamos a llegar y vamos a hacer actividades como las que estamos haciendo. Fuimos claros al mencionar que los de cuello blanco iban a caer. Aquellas personas que están detrás, que se han estado lucrando de estas actividades ilícitas, también caen. Así que ese es el mensaje que le puedo decir al sector público que hoy está trabajando en las diferentes entidades, y nuevamente decir qué pena que esto los gobiernos anteriores no lo hayan realizado. Ministro, muchísimas gracias. Compañeros, amigos televidentes, información de última hora. Hemos escuchado en vivo lo que el ministro del Interior ha mencionado respecto de este operativo. Recuerde, la Agencia Nacional de Tránsito 30 días va a permanecer cerrada. Los funcionarios que trabajan en esta dependencia o en las dependencias que fueron intervenidas, al menos el día de hoy, no tienen que venir a trabajar. Cualquier requerimiento se les dará saber, nos ha dicho el ministro. Y algo más para poderles detallar yo acá, amigos televidentes. Ustedes lo que pueden observar son las oficinas. Aquí se entregaban las licencias. Bueno, a este lado de acá, usted puede ver aquí, se tomaban la fotografía, se realizaban los trámites. Esto en más o menos 10 de la mañana, esto pasaba. Ministro, a ver, algo nos quiere decir usted. Había una persona que había intentado escapar, que es el jefe de la agencia de Cayambe, que en estos momentos me acaban de confirmar que ya ha sido detenido por parte de Policía Nacional. Así que con eso hemos logrado los 10 objetivos que nos habíamos establecido. Una gran labor de la policía, ya se encuentra a órdenes de la justicia. Pero ya que retomamos la conversación acá con usted, usted dice ha sido detenido ya este funcionario, este director de Cayambe. Todos los directores de estas 19 dependencias que hicieron
¿están detenidos directores? Están directores de los que se ha determinado en primera instancia la participación de ellos en este acto. Obviamente, pues el proceso de investigación va a continuar. La gran mayoría sí son directores de las agencias, también personal que trabaja en la agencia principal en varios niveles, donde obviamente pues tenían la emisión de las licencias fraudulentas. Y bueno, es la estructura completa, pero no quita que después otro personal más vaya a ser incorporado dentro de las investigaciones y que vaya a ser detenida posteriormente. Muchísimas gracias, señor ministro. Compañeros, amigos televidentes, bueno, como les decía, información de última hora, el ministro del Interior nos acaba de indicar que precisamente una persona en torno a involucrada en este operativo quería fugarse, quería desaparecer, digamos, de este operativo, pero fue capturada desde el director de la Agencia Nacional de Tránsito de la sede Cayame. Es la información que tenemos al momento. Ahora, bueno, regresamos con ustedes, que tengan muy buenos días. Mi querido Javi, son 19 directores los que están todos en este momento presos para investigación, incluido el director nacional de la ANT. 30 días más o menos es lo que indica el ministro del Interior, de que va a estar cerrado, los trámites van a estar pues cancelados, y también van a revisar todos los papeleos que han estado haciendo, incluido las escuelas, estas famosas escuelas donde se entregaban también pues la acreditación a los conductores profesionales. Todo esto es la noticia de este día viernes en el Ecuador. 7 de la mañana con 13 minutos, amigos. Continuamos revisando más noticias. Cancilleres de Ecuador y Colombia sostuvieron un encuentro a puerta cerrada en Panamá en busca de salidas a la crisis diplomática y arancelaria. Conformar mesas técnicas para fortalecer la cooperación bilateral en lucha contra el narcotráfico sería uno de los compromisos de ambos gobiernos. El primer acercamiento formal de diálogo entre Ecuador y Colombia desde el inicio de la reciente guerra comercial se produjo en Panamá, donde las cancilleres de ambos países sostuvieron una reunión a puerta cerrada en el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe. La Cancillería ecuatoriana confirmó la existencia del contacto diplomático, aunque evitó referirse a los temas abordados. Existe un diálogo entre los cancilleres de los dos países, donde el Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello, señaló la institución. De acuerdo con versiones de medios colombianos, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su homóloga colombiana Rosa Villavicencio mantuvieron un encuentro reservado de poco más de 30 minutos. Aunque ninguno de los dos gobiernos ha confirmado oficialmente el contenido de la reunión, trascendió que el diálogo habría derivado en el compromiso de conformar mesas técnicas para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Este acercamiento se produce en medio de un clima de tensión entre ambas naciones. El pasado 21 de enero, el presidente Daniel Noboa anunció que a partir del 1 de febrero, Ecuador aplicará un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, al considerar insuficientes las acciones del país vecino en el combate al narcotráfico en la frontera común. Colombia, por su parte, ha asegurado que sí existen resultados en esta materia. El gobierno nacional recibió con sorpresa las desafortunadas palabras del presidente Noboa, pues los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad son significativos. Tras el anuncio ecuatoriano, el gobierno colombiano respondió con una sobretasa del 30% a decenas de productos ecuatorianos, lista que podría ser ampliada próximamente, además de suspender las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. El Ecuador reaccionó posteriormente con el incremento de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el sistema SOTE, que pasó de $3 a $30. Ecuador y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, zona estratégica donde operan guerrillas colombianas y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal, factores que han marcado la agenda bilateral en los últimos años. Informó Miguel Ángel Bedoya. Marcela Guiñaga respondió a Luisa González tras las declaraciones que la ex candidata presidencial de Revolución Ciudadana dio sobre un supuesto aporte económico ilegal a la campaña del correísmo en el 2023 y que ahora es investigado por la Fiscalía dentro del caso Caja Chica. La prefecta del Guayas calificó de absurdo que González quiera involucrarle dentro de este caso.
Uno de los argumentos de Luisa González para deslindar responsabilidad en el supuesto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en el caso Caja Chica, por presunto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del 2023, en este caso del correísmo, es que se regrese la mirada a Marcela Aguiñaga. Si yo era candidata, yo no manejaba el financiamiento del partido, y tanto el TCE como la Fiscalía ahora inicia procesos por financiamiento. En ese momento, la presidenta del partido era Marcela Aguiñaga. ¿Han iniciado algún proceso contra Marcela Aguiñaga? La prefecta del Guayas desde Panamá, en donde se encuentra desarrollando agenda a través de las redes sociales, salió a dar la cara. La ley es clara. El Código de la Democracia establece que la responsabilidad sobre los fondos de campaña recaen exclusivamente, escúchese bien, exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo financiero. No así en el presidente del partido o movimiento. Yo no fui parte del buró de campaña y por lo tanto desconozco el origen de su financiamiento. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, prefiere responsabilizar directamente al Consejo Nacional Electoral CNE. Es sordo, ciego y mudo en el ingreso de dinero a las campañas electorales. Todos los movimientos y partidos saben que si hay un tope de 5 millones, ellos preparan una contabilidad de 5 millones e informan sobre esos 5 millones a pesar de que han gastado 5 o 6 veces más. Como se dice, doble contabilidad más o menos. Tienen doble contabilidad y eso es una burla. Aparente irregularidad en la Revolución Ciudadana que no sería un secreto desde la lectura de Oleas. Pero claro, es el propio señor Rafael Correa que dice públicamente, a ver, tú te callas porque te puse de candidato y yo te financié la campaña. Eso dice él. La declaración de parte es relevo de prueba. Entonces hay que preguntarle al señor Correa cómo así financia las campañas. Con su dinero, con el que le acusan que se llevó de aquí más de 70,000 millones, con los aportes que dicen vienen. Uno, de Venezuela a través de Chávez y después de Maduro. 2, se denuncia que vienen también desde España. Para él, la salida urgente sería cambiar al CNE, informó Héctor Romero. Testigo del caso Ligados reveló presuntas maniobras en el Tribunal Contencioso Electoral para dilatar la sentencia contra exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La audiencia preparatoria de juicio deberá instalarse el próximo 16 de marzo. Este 29 de enero se instaló la audiencia de recepción del testimonio anticipado de una testigo protegida y denunciante dentro del caso Ligados, donde la Fiscalía investiga a 7 personas por presunta asociación ilícita y se centra en una serie de actuaciones atribuidas a exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Entre ellas la supuesta designación irregular de Raúl González como superintendente de bancos, pese a un dictamen vinculante de la Corte Constitucional. En la causa también figura como procesado Andrés Arauz, ex candidato presidencial del correísmo. La testigo expuso ante la jueza de la causa su trayectoria y experiencia en el ámbito electoral, así como una serie de actuaciones que a su criterio evidenciarían intentos de dilatar y obstaculizar una causa por presuntas infracciones electorales muy graves en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordó que en junio de 2024 se presentó una denuncia contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lor y Biel Capárraga por el presunto incumplimiento de resoluciones del Consejo Nacional Electoral, causa que posteriormente se acumuló a una segunda denuncia por presuntos actos de proselitismo prohibido durante el proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En agosto de 2024, el juez de primera instancia emitió una sentencia condenatoria que impuso multas, la suspensión de derechos políticos por 4 años y la destitución del cargo a los denunciados. Sin embargo, tras la apelación, la testigo afirmó que se presentaron múltiples recusaciones y acciones de queja que habrían suspendido plazos y retrasado la resolución del proceso. Según su testimonio, estas actuaciones buscaban impedir la conformación del Pleno del Tribunal Contencioso y evitar que se resuelvan los recursos. Finalmente, en enero de 2025, el Pleno del Tribunal ratificó la sentencia de primera instancia y dispuso que se investiguen las actuaciones de los abogados de los sancionados ante el Consejo de la Judicatura. La audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados está prevista instalarse
el próximo 16 de marzo. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Ministerio de Trabajo propone reorganizar y flexibilizar la jornada laboral según la conveniencia de las partes. Esto dicen para reducir la informalidad sin afectar derechos. Expertos y sectores pues analizan su impacto mientras se espera el reglamento que definiría su aplicación. Miremos. El ministro del ramo, Harold Burbano, plantea un acuerdo ministerial que permitiría reorganizar la jornada laboral de forma flexible, siempre que exista un consenso entre empleadores y trabajadores. La iniciativa, que actualmente es analizada en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pretende adaptar las relaciones laborales a las nuevas dinámicas productivas sin alterar el marco legal vigente. Que las 40 horas de la semana o las 8 horas diarias puedan ser dialogadas entre trabajador y empleador y puedan ser cumplidas conforme las necesidades de las dos partes. Y que no exceda, por ejemplo, de 10 horas diarias y que no exceda de 6 días de la semana. Desde el Gobierno Nacional se ha enfatizado que esta alternativa no implicaría una regresión de derechos ni tampoco tendría efectos retroactivos. En esto coincide la experta en Derecho Laboral, Vanessa Velázquez, quien explica que el objetivo es generar condiciones que incentiven la formalización del empleo. Quiero trabajar 10 horas, lunes, martes, miércoles y jueves, cumplir mis 40 horas semanales y tomar como descanso con mi familia el viernes, el sábado y el domingo. Hoy el empleador tendría que pagar recargos legales de las 2 horas en exceso que trabajarías en estos días. La propuesta del ministro, acertadamente, es entender un poco cómo se ha ido dando la dinámica laboral en el país. Para Velázquez, esta propuesta sí estaría sujeta al respeto de los límites constitucionales, el pago de horas suplementarias y extraordinarias y la protección de los derechos adquiridos. Entonces, la intención de este acuerdo ministerial no es generar un contrato por horas, y eso es muy importante que quede definido y establecido siempre, es modificar el tiempo en el que yo voy a ejecutar mis famosas 8 horas naturales o estas 40 horas semanales. Advierte además que la clave estará en la redacción del reglamento y en los mecanismos de control que eviten abusos o interpretaciones discrecionales. Mientras que desde los sectores productivos, el representante del turismo, Holbach Muñetón, manifestó que la iniciativa podría convertirse en una herramienta útil para reducir la informalidad, especialmente en actividades con pico de demandas estacionales. Esto va a dar una oportunidad a que puedan haber otras modalidades que van a servir y al final vamos a terminar ganando todos porque vamos a ser más competitivos. Y sugiere los sectores que podrían beneficiarse en primera instancia. Yo creo que podrían ser de repente construcción, de repente turismo, ¿ya? Y en algunos casos agricultura. La expectativa por el contenido de este documento continuará hasta tener claridad de su aplicación, informó María Mercedes Granda. Y las reacciones a las críticas del ministro del Interior, John Reinberg, sobre el procedimiento efectuado durante la aprehensión del presunto delincuente que robó a un influencer coreano nos hicieron esperar. La Asociación de Jueces del Ecuador señaló que el magistrado de la causa actuó conforme al marco constitucional. La acción policial oportuna permitió que horas después de viralizarse un robo a un influencer, elementos del grupo motorizado del distrito Manuela Sáenz detuvieran al presunto delincuente en el sector de La Libertad. Una vez hecho la comparativa con estos videos que se viralizaron, se logra determinar que uno de los 3 sospechosos de este acto ilícito hacia el ciudadano extranjero es uno de los que participan. Es un ciudadano ecuatoriano de 32 años de edad. Con un historial delictivo extenso, merodeaba las calles sin resort alguno. Incluso, al momento de su aprehensión, el hombre tenía varias funditas de sustancias sujetas a fiscalización en su poder. Tiene antecedentes delictivos desde 2014, alrededor de 7 antecedentes delictivos por asociación ilícita, por sustancias sujetas a fiscalización, por microtráfico, por robo. Y lo complejo de esto es que la última detención de este ciudadano tiene el 6 de enero del 2026 por las mismas circunstancias que hoy día fue detenido. Con todos estos elementos fue presentado frente a los operadores de justicia, pero desafortunadamente su prisión no calificó, debido a que según la Asociación de Jueces del Ecuador, Fiscalía determinó que la cantidad de droga que portaba correspondía
a un presunto consumo personal y no pudo calificar la flagrancia, por lo que se le dictó medidas sustitutivas. Decisión que fue criticada por el ministro del Interior en cadena nacional. Reinberg señaló que los fallos judiciales no responden al trabajo que día a día realiza la Policía Nacional en las calles. Seamos claros, no es un error procesal, es una traición al país. Este gobierno enfrenta el crimen organizado con decisión, con operativos constantes, con policías y militares que no retroceden. Estamos golpeando estructuras criminales, capturando cabecillas, decomisando armas y drogas. El Estado está cumpliendo. El jurisconsulto Leonardo Tipán dice que la legalidad de la flagrancia debe ser comprobada con una denuncia de la víctima y su presencia en la audiencia, que certifique ante el juez el cometimiento del delito. Son lagunas que lamentablemente jurisdiccionales y penales no le dan un elemento claro al juzgador para que califique la legalidad de la prisión preventiva. Si no está la víctima presente, no hay elementos de convicción que indique a través de un parte policial, es lamentablemente que hablemoslo así, el delincuente o el presunto delincuente salga en libertad. Además, indica que la legislación ecuatoriana impide que un ciudadano sea juzgado por sus antecedentes penales. Ninguna persona puede ser juzgada por sus antecedentes penales que haya tenido. Y por lo tanto, lo mejor es que la ciudadanía interponga su denuncia. Explica que en este caso la actuación de Fiscalía de abstenerse de calificar la flagrancia también estuvo apegado a la norma, pues la cantidad de droga que tenía el procesado en su poder no procedía a su prisión. Y por estos motivos no hay prisión preventiva. Debe investigarse los hechos, puede quedar como un consumidor y lamentablemente hoy vemos en nuestra sociedad que los delincuentes están afuera. Ante este contexto enfatiza que es necesario una reforma al COIP y al procedimiento de calificación de flagrancia, pues los tiempos, plazos y elementos que necesitan policías, fiscales y jueces vuelven una puerta giratoria para los delincuentes, quienes amparados en leguleyadas judiciales salen campantes a las calles con sed de maldad. Informó Mauricio Sánchez. 7:35 en la mañana, el sector ecuatoriano de cooperativas de ahorro y crédito registra alrededor de 298 operaciones inusuales por un valor de $48 millones que podrían estar relacionadas a delitos como lavado de activos. Esto en el 2025. Además, denuncian que sus clientes son víctimas de vacunas y extorsiones. Los tentáculos del crimen organizado también habrían llegado al sistema cooperativo financiero del Ecuador, con un posible lavado de activos. El año 2025, todas nuestras organizaciones reportaron 298 operaciones inusuales por un monto aproximado de $48 millones, conforme la cifra que nos ha entregado la misma UAFE. La propia Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario y la Red Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en muchos casos, son quienes han encendido las alarmas. Eso hay que esperar que resuelva la Fiscalía. Así es. Tanto estos temas de la prevención de lavado de activos es un proceso normal que tiene que seguir la UAFE. No siempre las operaciones denominadas inusuales derivan un proceso de fiscalía porque hay que seguir una investigación al respecto y si se justifican los medios, pues deja de ser una operación inusual. A lo que se suma que muchas han tenido que enfrentar extorsiones, secuestros o vacunas, especialmente las ubicadas en la costa y sector fronterizo. ¿Son cooperativas que tuvieron que cerrar por esta situación o son socios que se alejaron, se desafiliaron del sector de cooperativismo? Bueno, más allá de la problemática es directamente con los socios. Socios que tenían un producto crediticio, que tenían su negocio en marcha y que se han visto en la dificultad de cubrir el crédito. ¿Por vacunas? En este caso, sí, por eso y obviamente también por la delincuencia, ¿no? A nivel nacional son alrededor de 394 cooperativas registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, presentando una reactivación económica en el 2025, con más de $30 mil millones en activos y una cartera de crédito de aproximadamente $19 mil millones, donde han querido enquistarse algunas que están al margen de la ley. Estas instituciones, según los datos tanto de la Super de Bancos como de la Super de Economía Popular Solidaria, son casi 60 falsas empresas captadoras, que hay que decirle así, no son cooperativas, son captadoras que buscan la estafa a las personas y que esto ha sido denunciado específicamente por el sector y ha sido obviamente también replicado por los organismos de control. La Superintendencia tiene en su página web
todas las cooperativas que están autorizadas para poder operar. Las que no están autorizadas, la gente no debería poner sus recursos ahí. Lamentablemente desfigurándose el fin con el cual fueron creadas, informó Héctor Romero. Es momento de una pausa. Al retornar, conozca usted qué es lo que recomiendan los expertos para mejorar la seguridad en la información en la web. Al volver, todos los detalles. Tiempo de contarles que la policía detuvo en las últimas horas a 20 personas en Guayaquil durante el operativo Apolo 4. En la intervención también se allanó otra empresa de seguridad donde se encontraron armas. Estas tendrían inconsistencias. Dosis de drogas, armamento, mercadería de contrabando, municiones y explosivos encontraron los uniformados que realizaron intervenciones en varios sectores de Guayaquil. Durante el operativo Apolo 4 se capturó a 20 personas por delitos de robo, narcotráfico, secuestro y asesinato. El día de hoy, como Apolo 4, hemos hecho 40 intervenciones, hemos afectado a las GDOs, Águilas, Lobos, Mafia 18, Chone Killer, Lagartos, Tiguerones y a sus distintas fracciones que tenemos en territorio identificadas. La policía mostró las evidencias en la unidad de vigilancia comunitaria de Portete. Entre los paquetes de drogas también estaban estas licuadoras usadas por los microtraficantes antes de empaquetar la sustancia. A través de estas licuadoras lo que hacen es mezclar la sustancia estupefaciente con otro tipo de sustancias para hacer crecer la cantidad de droga que será puesta en las calles a los jóvenes. Esta semana se allanó en Las Orquídeas un domicilio donde debía funcionar una empresa que brinda custodia armada, pero ahí también operaba un centro odontológico. En el sitio la policía decomisó 15 armas por supuestas inconsistencias. Bueno, tenemos unas armas de fuego que fueron de igual manera aprehendidas, eso está con una investigación previa, tenemos la reserva de información correspondiente en relación a eso. Estas armas están siendo periciadas, estamos haciendo el seguimiento como unidad investigativa. Tenemos ya la orden de autoridad competente y la delegación para poder hacer el seguimiento y la investigación en relación a esta o a estas empresas de seguridad y poder establecer algunos nexos que tuvieran con algunos hechos violentos o con algunos grupos delictivos organizados. En las últimas horas, la policía también capturó en flagrancia a los sospechosos de la muerte de Edín L., de 32 años, quien fue acribillado en Sauces 3, afuera del negocio de su familia. Se ha podido seguir las líneas investigativas en relación a este hecho violento y esto hace que tengamos 3 detenidos. Uno de ellos presenta antecedentes por robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Estos ciudadanos fueron detenidos de igual manera en el sector de Sauces. Como indicios asociativos a este delito tenemos 2 armas de fuego tipo pistola, las mismas que van a ser ingresadas ya a los peritajes correspondientes con la autorización y delegación de la autoridad competente, 4 teléfonos móviles que los mismos también serán puestos a órdenes de la autoridad competente y tenemos varias prendas de vestir que conforme a los peritajes que se haga, a los videos que ya han sido fijados y levantados por la autoridad, corroboran que estas personas fueron quienes actuaron en este delito. Informó Carolina Pimentel. Ahora les contamos que un barco pesquero artesanal que zarpó desde Jaramijó, en Manabí, desapareció desde el 20 de enero con 8 de sus 10 tripulantes. Familiares de los pescadores piden ayuda para ubicar al barco y también a los pescadores quienes aún no han sido localizados. A unas 260 millas de las costas de Manta se registró la última posición del barco artesanal Fiorella antes de desaparecer, junto con 8 de los 10 tripulantes con los que navegaba en faenas de pesca. Y el chi se le apagó, por eso lo preocupa. El chi desapareció y allá donde están ellos, donde estaban, han ido los barcos y no encuentran nada. 7 pescadores de Jaramijó y 1 de Manta fueron oficialmente reportados como desaparecidos. Sus familiares piden ayuda para extender la búsqueda. Por favor, lo vayan a buscar, en un avión, porque dice que ya salió un barco, pero no dan la respuesta, no se sabe nada. Tiene 10 días de perdido. Mi esposo y mi hijo. ¿Ya? ¿Y cuándo fue la última vez que usted tuvo comunicación con ellos? Yo hasta el día que él salió a pescar. La última comunicación con la embarcación pesquera en alta mar ocurrió el 20 de
de enero. El caso ya está en manos de la Fiscalía. Una vez que nosotros pusimos la denuncia, tanto en Capitanía, al 911, a Fiscalía, no teníamos la certeza de los nombres de las tripulaciones que estaban a bordo de la embarcación, que eran 10. De los 10 son 2 los que han llegado en la lancha, quedan 8 desaparecidos. Desde la Capitanía del Puerto de Manta se informó que el protocolo de búsqueda y rescate en alta mar se encuentra activo. Por supuesto se lo activó apenas yo recibí la denuncia, con nuestros buques guardacostas que están navegando, con la central de los buques americanos que se encuentran también en el área, con equipos con sensores encendidos. No ha habido resultados. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Contarles ahora que un joven y un adolescente de 15 años son las nuevas víctimas del crimen en la provincia del Oro. Ambos fueron asesinados al estilo sicariato en 2 ataques armados. Esto sucedió en los cantones de Pasaje y Santa Rosa. Una lástima. Veamos. Uno de los crímenes se registró la tarde de este jueves 29 de enero en la parroquia Puerto Gelí del cantón Santa Rosa. A la orilla de este estero quedó el cuerpo de Jordi Tamayo Bravo, un joven de 18 años quien fue disparado por sujetos armados en momentos que llegaba de su faena diaria. Es así que inmediatamente las unidades policiales asisten al lugar y verifican que en el sector de la Puntilla se encuentra un ciudadano el mismo que se encontraba sin vida y que presentaba varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza. Se conoció que la víctima trabajaba en la recolección de cangrejos, con ello sustentaba a su familia. Aún se desconoce el móvil del crimen. Al parecer los sicarios estaban al acecho de la llegada de su víctima al puerto para perpetrar el crimen. Es así que las unidades policiales investigativas se encuentran en el lugar haciendo un barrido para tratar de verificar y dar con los causantes de este hecho, que según versiones indican que eran unos 2 ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta eléctrica. En el lugar se vivieron momentos de tristeza y mucho dolor por parte de los familiares, quienes no podían creer lo acontecido a su ser querido. Por ello pedían se dé con los culpables. Al momento ya la policía, luego de hacer el barrido aquí en el sector, ya tenemos ubicada la motocicleta eléctrica, se está verificando para ver si se da con los causantes.